El comandante general del Ejército Dominicano anunció que desde el próximo lunes serán reforzadas las deportaciones de haitianos en condición irregular migratoria. Carlos Antonio Fernández Onofre respondió a periodistas que lo abordaron ante esta situación que se ha creado por el pedido de la ONU al gobierno dominicano para que detenga estos procesos que entienden es discriminatorio, lo que encontró el rechazo del presidente Luis Abinader. Estamos apoyando totalmente a la Policía Nacional en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Cada día nuestras unidades, como comandante conjunto de las Fuerzas Armadas, están apoyando en todas las áreas y en toda la geografía nacional de la policía, tanto en el Gran Santo Domingo como en las demás provincias del país. Las deportaciones, ustedes escucharon lo que dijo el señor presidente ayer, a partir del lunes se van a intensificar la interdicción de todos los ilegales que se encuentran en el territorio nacional. Fernández Onofre habló tras participar en una Eucaristía por el 92 aniversario de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas efectuada en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, en el Ministerio de Defensa.